¿Qué me dirías tú si yo te digo que no matarás? Ya ahora no tiene sentido porque vivimos en la gracia. No matarás fue un mandamiento para el judío. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo? ¿Por qué no? ¿Tú sabes que no matarás es el sexto mandamiento de la ley de Dios? Y si no matarás todavía continúa siendo una ley que está vigente, entonces ¿por qué un mandamiento de la ley de Dios no puede estar vigente? O están los 10 o ninguno. Hay muchos que creen que Cristo abolió la ley en la cruz. Entonces significa que rompió toda la ley. ¿Y cuál es toda la ley? No matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás otros dioses. ¿Tú estás de acuerdo que Cristo quebró todo eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas personas dicen que el sábado fue abolido en la cruz? ¿Tú sabías que el sábado forma parte de los 10 mandamientos que fue escrito con el dedo de Dios según Éxodo 31:18? Hoy vamos a hablar sobre este tema fascinante. La pregunta es, ¿el sábado fue hecho para el judío o para la humanidad? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y ya sabes que tú puedes solicitar un curso bíblico y está disponible para ti y es totalmente gratis. Puedes hacerlo a través de nuestro sitio web que es estudielabiblia.com. Tú aquí puedes comprender mucho mejor el plan de salvación y estos temas que nosotros también estamos hablando aquí. ¿Estás listo para abrir la palabra de Dios? Vamos a dejar que la Biblia responda a las preguntas que hoy te hice al comenzar. Oramos. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos y guiarnos al conocimiento de la verdad. Que podamos someter nuestra voluntad a tu palabra, no a lo que dice un líder, una iglesia, no a lo que dicen las personas. Queremos someternos a ti para hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como ya estamos listos, entonces vamos a abrir la palabra de Dios y hoy vamos a hablar sobre este tema. Sábado, ¿fue hecho para el judío o para la humanidad? El libro de Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús contó una historia. Cualquiera que oye y hace todo aquello que yo digo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa, pero no cayó. Pero aquel que me oye, pero no hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y aquella casa cayó, y fue grande su ruina. ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Sobre la palabra de Dios o sobre tus propios argumentos? ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Sobre lo que un pastor dice o sobre la palabra de Dios? ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Sobre un escrito está o sobre así dice el pastor? Yo quiero que tomes un lápiz, un cuaderno, un papel, para que anotes muchos textos bíblicos que vamos a hablar hoy. Porque queremos que nuestra fe y nuestras creencias estén fundadas solo en la palabra de Dios. Si estás listo, entonces comencemos. Hay muchas personas que dicen así: lo importante para Dios es adorar. No importa qué día de la semana, adóralo. Y yo estoy de acuerdo en algo. La adoración no se limita a un día. Tenemos que adorar a Dios con nuestra vida, con nuestra vestimenta, con nuestras palabras, con nuestra conducta, todos los días, los 7 días, las 24 horas. Adoración involucra todo. Pero la pregunta va más allá. ¿Dios acaso no separó un día para adorar? Y ante eso viene una respuesta. Lo importante es adorar. Entonces yo hago ahí otra pregunta. Si lo importante es adorar sin importar cómo, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín?
Génesis 4 dice, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, el más gordo de ellos. Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque adoración tiene que ver con obediencia. Tú no puedes adorar a Dios como quieres. Dios estableció la manera como tienes que adorarlo. Entonces, cuando ahí escuchan, no importa el día, tú puedes adorar cualquier día porque lo importante es adorar, ahí hay un texto. El libro de Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que aquel que dice Señor, Señor es gente creyente, no es incrédula. Pero no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar en el cielo, sino aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? Aquí en su palabra. Entonces, o es hacer mi voluntad, o es hacer la voluntad de Dios. Número 2. Yo escuché este argumento varias veces. Todos los días son iguales, así es que puedes adorar el que a ti mejor te parezca. Cada vez que queremos hablar sobre el día de reposo, dice, la Biblia dice, y sacan un texto del libro de Romanos que hoy voy a explicar qué cosa significa. Ahora, mira, la Biblia no dice que todos los días son iguales. Te voy a demostrar. El libro de Isaías capítulo 58, versículo 3, dice así, o versículo 13, dice así. Si retrajeres tu pie de mi día santo y lo llamares santo y delicia y glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus palabras. ¿De qué está hablando? De un día de reposo. Jesús nos llama todos los días mi día, solo a uno. Aquí está en la Biblia. Marcos 2, 27 y 28, Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y si tú ves allí reposo, ahí encima hay un asterisco que te manda un pie de página y en el pie de página dice, aquí equivale a sábado. Ahora, préstame atención aquí, lo importante. Todos los días son iguales. Dios dice, mi día solamente a uno. Y te voy a explicar desde la creación. Abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a comenzar por el versículo 5. Dice así. Y llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Versículo 8. Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Seguimos entonces. Vamos al versículo 11. O vamos al versículo 13. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Vamos a leer el versículo 19. Dice, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. ¡Wow! Vamos allí al capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Si te das cuenta, a todos los días Dios los llamó solo por número. Y otra cosa, el día en la Biblia no comienza a la medianoche, comienza la tarde hasta la mañana siguiente. O sea, el día no comienza cuando el sol sale o a la medianoche. El día comienza con la parte oscura, cuando el sol se pone, o en el atardecer, está comenzando un nuevo día. Tarde y mañana. Así dice la Biblia. Y le puso números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al capítulo 2. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de la obra que hizo, bendijo al día séptimo y lo santificó. No dice de ningún otro día que Él haya bendecido y lo haya santificado.
¿qué significa santificar? Santificar significa separar. O sea, de los 7 separó 1. Entonces, ¿de dónde sale la idea? No, todos los días son iguales. Así que no hay diferencia en que tú puedas orar uno o otro día. Ahora, cuando Dios reposó y bendijo y santificó, Él también ordenó para Adán y Eva para poder santificar. Hay personas que dicen, no, solamente Dios reposó. Te voy a hacer un ejemplo claro. Cuando Dios coloca en su ley el 4º mandamiento, lo hace diferente a los otros. Es el único que dice, acuérdate. Yo no te puedo decir, acuérdate de algo que nunca te dije. La pregunta es, ¿cuándo lo dijo? Desde el Edén. Por eso es que este mandamiento del sábado comienza con, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, es un día diferente. ¿Fue para el judío el día sábado? Marcos 2, 27 y 28 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Por eso el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No dice por causa del judío, porque de paso los judíos no existían en el jardín del Edén. Y tú sabes que la ley de Dios ya existía desde antes que Dios le dé a Moisés. Vamos a Génesis capítulo 26, versículo 5. Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y Abraham no era judío. Los judíos aparecen después. Él es el padre de la fe. Tú sabes que a Moisés lo que le entregó Dios es una ley escrita que ellos ya conocían. Porque la ley venía desde muchísimo antes. Muchos confunden qué es la ley de Moisés, que esta ley fue abolida porque era para el judío. No fue para el judío. Mira, ve, sin ley no hay conciencia de pecado, dice 1 Juan 3:4. Entonces, si no había ley, ¿por qué Dios tuvo que reclamar a Caín que matar era pecado? Si no había ley. Si no existía ley, ¿por qué José no se acostó con la mujer de Potifar? ¿Cómo sabía que eso era pecado? Porque la ley ya estaba, solo que de manera oral. En el libro de Éxodo, Dios escribe su ley. ¿Entiendes? Pero ya existía desde antes del judío existir. Tú sabes que nuestro cuerpo tiene las huellas de nuestro Creador. Hay una ciencia llamada la ciencia de la cronobiología que estudia los ritmos biológicos. Y ellos encuentran de que nosotros tenemos varios ritmos en nuestro organismo. Por ejemplo, el ritmo circadiano, que es cada 24 horas. Pero hay un ritmo que se llama el ritmo circaseptano, donde el cuerpo se renueva cada 7 días. Y para ello necesitas descansar el 7º día para que la renovación pueda ser completa. Acuérdate quién es tu creador. Y tu creador colocó incluso en tu mismo cuerpo la necesidad de descansar el 7º día. Hoy la cronobiología menciona eso. ¿Qué cosa es el sábado en la Biblia? El sábado en la Biblia es un día de celebración. ¿Mas qué cosa se celebra? Las grandes obras de Dios. El libro de Éxodo capítulo 20, capítulo 8. Vamos a Éxodo capítulo 8, capítulo 20, versículo 8 al 11. Habla de que Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué cosa nos recuerda el sábado? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Eso nos recuerda el sábado. Y celebramos quién es nuestro creador. ¿Es un día de descanso? Según Éxodo 29 al 11. ¿Es un día de santificación?
No porque un día te santifica, sino porque caminas con aquel que puede santificarte y es Dios. Un día no te santifica, Dios te santifica, pero te santifica cuando caminas en obediencia. Y tú sabes lo que eso significa, caminar en obediencia. Obedecer, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. ¿Tú sabes además que el sábado es un día de adoración? El libro de Apocalipsis capítulo 14 tiene una relación estrecha con Éxodo capítulo 20. Mira lo que dice el último libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 7, y un ángel decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes de dónde sale ese versículo? Vuelve a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Se repite ¿en dónde? En Apocalipsis. Hablando acerca de ¿qué? De adoración. Otra cosa. El sábado es un día de bendición. Isaías 58:13 dice, si retrajeres tu pie del día sábado, versículo 14 dice, yo te haré caminar sobre las alturas de la tierra. Es un día de relación. Éxodo 20:10 dice que no trabajará nadie para que haya un mejor relacionamiento entre padres e hijos, entre parejas, entre los esposos, entre la familia y relación con Dios. El sábado es un sello distintivo entre Dios y su pueblo, según Ezequiel 20:12 y 20. Esto será por señal, dice Dios. El sábado es un día de amor y de lealtad. ¿Por qué? No es legalismo. Jesús dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, guardar los mandamientos no te salva. Los mandamientos es el fruto de la fe, que es la obediencia. Y recuerda que somos salvos por fe y gracia. La fe es la respuesta del ser humano ante la gracia divina. ¿Y qué es fe? Creer, confiar y obedecer. Eso es lo que es fe. Ahora, fíjate lo siguiente. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, demostramos que amamos a Dios. Es un símbolo de lealtad a Dios. Y hay muchos que piensan que la cruz anuló la ley de Dios. Entonces ahí te hago la primera pregunta que hice al comenzar este programa. ¿Qué pasaría si yo te digo, mira, ahora como ya la ley fue quebrada, no hay que honrar al padre y la madre, puedes tener los dioses que quieras, puedes adulterar, puedes robar, puedes matar? ¿Por qué? Porque no hay ley. Porque si tú... que Dios anuló la ley, eso es la ley que te estoy hablando. Otra cosa es que estés confundiendo
las diversas leyes que había en el Antiguo Testamento. Tú sabes que en el Antiguo Testamento había leyes civiles, leyes de salud, leyes de alimentación, habían leyes ceremoniales y habían leyes y había la ley moral. Las leyes ceremoniales fueron anuladas en la cruz porque se cumplieron en la cruz. ¿Comprendes? Pero la ley moral no puede ser anulada porque tiene que ver con la moralidad, con vida del cristiano. Y dentro de esa ley moral está el sábado. Entonces, o Dios anula toda la ley o nada de la ley. No puede estar anulando por pocos la ley. Y si tú crees que todavía matar es pecado, adulterar es pecado, robar es pecado, entonces estás observando la ley, porque eso dice Éxodo capítulo 20. ¿Quiere decir que la gracia no anula la ley? Romanos 3:31 dice, por la fe anulamos la ley. Pablo dice, de ninguna manera, al contrario, la confirmamos. ¿Pero en qué consiste el nuevo pacto? Muy bien. Vamos a Jeremías capítulo 31. Algunos dicen que el nuevo pacto sí anula la ley. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 31. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, porque invalidaron mi pacto. Este es el pacto que haré. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pastor, pero está en el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento cambió. Abre la Biblia en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Mira lo que dice, versículo 8. Reprendiéndoles dice, aquí viene días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Versículo 10, este es el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón. Seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué el nuevo pacto es diferente? Porque en el antiguo pacto, el mediador era Moisés. En el nuevo pacto, el mediador es Cristo. En el antiguo pacto se ofrecieron animales en sacrificio. En el nuevo pacto, la sangre de Jesús es el sacrificio. Por eso es que está sobre mejores promesas. El nuevo pacto, pero no anula la ley de Dios. Entonces, la cruz no anula su ley, tampoco anula el sábado porque está dentro de la ley, y el nuevo pacto tampoco lo anula. Pastor, pero la Biblia dice en Colosenses 2:16, vamos a llegar a ese texto. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Lucas 4:16 dice lo siguiente. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, ya te dije, si dice reposo hay un asterisco que dice aquí abajo, aquí equivale a sábado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Yo te pregunto, ¿qué es una costumbre? Es un hábito. Jesús no iba el sábado a la sinagoga, bueno, hoy porque está abierta y voy a entrar. Era su costumbre. Y aquí viene algo interesante. Hay algunos que dicen así. Es que Jesús guardó la ley por ser judío. Aquí sí entramos en un problema serio si es que tú piensas así. Número 1. Porque si Jesús guardaba la ley por ser judío, ¿por qué no guardó todas las tradiciones judaicas? ¿Te das cuenta que Él distinguió entre la tradición y la ley? Y aquí voy a otra cosa muy seria. Mira, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Hay algunos que dicen que Jesús transgredió la ley rompiendo el sábado y trabajó en sábado. Ahora te voy a explicar qué hacía Jesús en sábado. Y te voy a decir una cosa seria. Si Jesús rompió la ley, entonces se convirtió en pecador. Y si es pecador, no puede ser mi Salvador. ¿Estás entendiendo? Jesús vino a enseñar cómo guardar el sábado, porque los judíos habían hecho del sábado una carga pesada.
Habían colocado por encima de la ley de Dios mandamientos de hombres. Por eso Jesús vino a enseñar cómo. Entonces no me digas que Jesús guardó el sábado porque era judío, porque Él no guardó todas las tradiciones de los judíos. Y cuando Él resumió la ley, dice, la ley se resume en dos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahí dice, y hasta la ley no existe, Jesús lo resumió en amor. Claro, si la ley está resumida, los 4 primeros, amor a Dios, y los 6 últimos, amor al prójimo. Pero se olvidan que el texto dice, de esto depende toda la ley. Jesús está resumiendo, no está anulando. Por eso es que Él guardó el sábado. ¿Comprendes? Ahora, fíjate una cosa. Jesús dijo para sus propios discípulos, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Y cuándo fue la huida? Cuando se destruyó Jerusalén, o antes de la destrucción. ¿Cuándo fue la destrucción de Jerusalén? En el año 70. Y Jesús murió, pues en el año 31. Si el sábado o si el día de adoración hubiese cambiado, Jesús hubiese dicho para sus discípulos, orad para que vuestra huida sea en otro día, X. Quiere decir que después de su resurrección el sábado continuaría vigente. ¿Comprendes? Eso es lo que la Biblia enseña. Mas tenemos muchos otros aspectos para hablar sobre el sábado. Pero vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya regresamos. Esta es Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en tu programa Biblia Fácil. Hoy hablando acerca de este fascinante tema. El sábado es el día de reposo. Podemos guardar cualquier otro día o el domingo en honor a la resurrección. Y ya vimos aquí, en el primer bloque de este programa, algunas cosas elementales sobre el día sábado. Mas por allí hay muchas personas que dicen lo siguiente. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él no guardó el sábado, Él trabajó en sábado. Y yo te quiero decir una cosa muy interesante. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él vino para enseñar a cómo cumplir la ley. Si Jesús hubiese quebrado la ley, se hubiese convertido en pecador. Y si es pecador, entonces no puede ser nuestro Salvador. Y Él provocó 8 situaciones en día sábado. ¿Qué situaciones? Para enseñar cómo guardar. Y hoy te voy a mostrar algunos textos. Mira, aquí va uno. Marcos 3, 2 al 5. Y les echaban para ver si en el día sábado les sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano, o aquel que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dice, ¿es lícito en los días sábados hacer el bien o hacer el mal? Aquí no está discutiendo si es o no es el día correcto. Muchos confunden eso. No está en discusión si el sábado es el día del Señor o no lo es. Está en discusión qué hacer y qué no hacer. Ese era el problema de los judíos. Entonces aquí Jesús hace la pregunta. Entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y la mano fue restaurada. Tú sabes que los judíos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por más de 70 años,
Ellos no quisieron más estar lejos de su tierra, de su patria, de su ciudad, de su familia, como esclavos. Y ellos allí hicieron un compromiso, un pacto entre ellos, de que no más serían desobedientes a la ley. Y se fueron al otro extremo, al extremo del legalismo, donde se aferraban tanto a la ley como si la ley los salvara. Lo que no entendieron ellos era que la ley no era la causa, sino la evidencia. ¿Qué significa la evidencia? Si ellos caminaban bien con Dios, iban a guardar su ley. Pero ellos, para proteger la ley, colocaron más de 613 leyes encima de la ley de Dios. Cosas ridículas como caminar más de 1000 pasos en sábado es pecado. Escupir a la tierra en sábado es pecado porque estás regando la tierra. Cosas así. Hicieron del sábado una carga. Por eso es que Jesús vino a enseñar qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué puede hacer el sábado? Puedes hacer el bien, puedes visitar a un enfermo, puedes pasar con familia, pero puedes adorar a Dios. Por eso hay un lugar donde ir, hay una iglesia para congregar. ¿Puedes hacer obras de bien? Puedes. Lo que no debes hacer el sábado es el trabajo cotidiano de los 6 días. Eso es lo que Jesús vino a enseñar. Porque el sábado nos recuerda las 2 obras grandiosas de Dios. A mí me encanta lo que sucedió los 2 viernes de la creación y de la redención. Mira, ve, en Génesis 1:31 dice que el 6º día vio Dios todo lo que había creado era bueno y el 7º día reposó. Él hizo una evaluación de su obra. Cuando Jesús vino a la tierra, un día viernes 15 de Abib, a las 3 de la tarde, Jesús dijo, consumado es. O sea, la obra terminada está. Así como dijo el viernes de la creación, lo dijo el viernes de la restauración. Consumado es. ¿Y qué hizo el sábado? Jesús descansó en su tumba. ¿Entiendes? El sábado entonces se levantó como monumento de la creación y de la redención. María y las otras mujeres continuaron guardando la ley de Dios y los mandamientos aún después de la muerte de Jesús. Lucas 23:54 dice que era el día de la preparación, estaba por comenzar el día sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea vieron el sepulcro donde fue puesto, porque el viernes Jesús fue puesto allí, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ah, no, pastor, pero ya la iglesia cristiana cambió. Los apóstoles cambiaron. Préstame atención acá. El libro de Hechos menciona 84 sábados guardados por los apóstoles. Mira, 2 en Antioquía, 1 en Filipos, 3 en Tesalónica, 78 en Corinto. Y todo esto ocurrió 14 años después de la resurrección de Jesús. Después de la resurrección, estamos hablando ya de la iglesia cristiana. Otro asunto interesante. El apóstol Pablo, Hechos 17:2, dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Reposo equivale a sábado. En la misma Biblia está. Ahora, fíjate aquí. ¿Qué día guardaba Pablo? Sábado. Pero muchos malinterpretan sus epístolas o sus cartas. Y yo te voy a decir cuál era el problema en los días de Pablo. Aquellos judíos que estaban predicando a los gentiles, les estaban enseñando no solamente a guardar la ley de Dios, sino a guardar todas las tradiciones judaicas, incluyendo las leyes ceremoniales. Y las cartas que Pablo escribe a los Gálatas, Efesios, Colosenses,
habla en contra del legalismo. ¿Qué cosa es el legalismo? Donde el ser humano se aferra a la ley para salvarse en lugar de aferrarse a Cristo. Pero él no está yendo en contra de la ley, sino en contra del legalismo. Y hay una enorme diferencia entre ser legalista y guardar la ley por amor. ¿Cuál es la diferencia? El legalista piensa que la causa de su salvación es guardar la ley. Y el cristiano, ¿cómo debe pensar? Que guardar la ley es la evidencia de la salvación, porque la gracia que salva es la gracia que transforma. ¿Qué hace la gracia en mi vida? Me transforma para colocarme en armonía con su palabra y su ley. Muy bien. Hay algunos que toman los textos de Pablo y de manera superficial. Por ejemplo, Romanos 14. Uno hace diferencia entre día y otro, uno juzga porque todos los días son iguales. Allí dice Pablo. ¿Por qué no leemos todo el texto? Miren lo que dice. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Está hablando aquí del día sábado? No. Resulta que los judíos tenían ciertos días para ayunar en la semana, a los cuales tenían ciertos alimentos incluso para ciertos días. Pablo dice, ustedes me estén juzgando a ellos porque tienen días para. Si tú lees todo el capítulo, no está hablando del sábado. Está hablando de días específicos que los judíos continuaban practicando. Entonces dice, si para él el tercer día es un día de ayuno, pues está bien. No lo juzgues por eso. Si él no quiere comer el cuarto día, déjale que siga su dieta. El tema en Romanos es el juzgamiento. Ese es el tema. Colosenses 2:16. El problema en Colosas también era el mismo. ¿Juzgamiento de quién? De los judíos a los gentiles y de los gentiles a los judíos. Por eso Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta o días de reposo. Y hay muchos que toman el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 16, para decir así, aquí la Biblia dice, nadie te juzgue, entonces tú puedes guardar cualquier día. Pero no han leído el versículo 17. Mira lo que dice el versículo 17. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿De qué días de reposo está hablando Pablo? ¿Tú sabes que los judíos tenían 7 sábados al año, aparte del sábado semanal, donde celebraban fiestas? Por eso allí Pablo dice, nadie os juzgue por esas fiestas. Por eso hay lunas nuevas, días de reposo. No está hablando el sábado semanal. Colosenses capítulo 2, el tema es el juzgamiento. Si el día de reposo hubiese cambiado después de la muerte de Cristo, Pablo hubiese escrito de manera directa y él nunca hubiese guardado un sábado. Pero allí en Hechos 17:2 dice que él acostumbraba. Sería lo más incoherente para Pablo guardar el sábado y decir a los demás que no lo guardan. Entonces, ¿para qué lo guarda? ¿Tú sabes que dedicó un libro entero de la Biblia para hablar que la circuncisión ya no es para nosotros? Si hubiese cambiado el día de reposo, él hubiese dedicado otro libro entero para hablar que ya se cambió, pero no lo hizo. Primera de Corintios 16, 1 y 2, hay algunos que lo toman que allí Pablo dice que el domingo es día del Señor. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, primero, no llama día de reposo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue se recojan las ofrendas. Escúchame aquí. ¿Pablo está diciendo que tienen que reunirse el primer día de la semana? No. Pablo está diciendo que cada primer día, cada uno ponga aparte. ¿Dónde? En su casa. Entonces aquí no está hablando de que cambió el día de reposo.
¿Qué estaba pasando? Vamos a ubicarnos en el contexto. Resulta que había una gran hambruna en Judea, eso dice Romanos 15:26, Hechos 11:26. Pablo comienza a escribir a todas las iglesias que hay que ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Y allí escribe esto y dice, yo sugiero que el primer día de la semana se haga la separación. Pero no que en reunión, en sus casas separen. Cuando yo venga, cuando yo pase, entonces ya todos tienen separado. No está hablando de día de reposo. Otros toman Hechos 27, donde Pablo dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Algunos dicen, aquí está. Pablo dice que el primer día de la semana estaba allí enseñando, entonces cambió el día de reposo. Voy a explicarte aquí este asunto. De acuerdo con la Biblia, un día comienza, ya te mencioné, a la puesta del sol hasta la puesta del sol. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Pablo tenía que hacer un viaje urgente. Y si tú vas a Hechos capítulo 20, el versículo 46, él dice que nunca más verían su rostro. Era la última vez que estaba con ellos. Entonces Pablo aprovecha y él se extiende hasta la medianoche ya del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Día domingo. Pero ¿por qué extendió su discurso? Porque él tenía una urgencia para viajar. Entonces yo puedo hacer una reunión el día domingo, puedo. Día lunes, puedo. Día martes, puedo. Una semana, puedo. Pero por eso no puedo decir que Dios separó todos los días exclusivamente para la adoración. Pero allí Pablo se fue hasta la medianoche porque nunca más vería el rostro de ellos, dice Hechos 20:46. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Su discurso se alargó. Pero pastor, ahí se reunieron los discípulos para partir el pan. Eso no le hace al primer día de reposo. Porque si tú vas a Hechos capítulo 2, versículo 46, Hechos 2:46, dice que los discípulos partían el pan toda la semana. ¿Me entiendes? Eso no le hace al primer día de reposo. Otro texto que es mal entendido es Juan 20:19. Y muchas personas toman ese texto para decir que el sábado cambió para domingo después que Jesús resucitó. ¿Qué dice Hechos 20:19? O Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, otra vez, siempre se llama el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso en pie y les dijo, paz a vosotros. Estoy colocando ese texto porque hace algunos días recibí un mensaje de una persona que es muy sincera. Y una persona sincera se le conoce por la necesidad que tiene de aprender. Me dice, pastor, ¿no le parece que los discípulos se reunieron el primer día de la semana ya para adorar en honor a la resurrección de Cristo? Y su pregunta estaba muy bien planteada, porque allí dice que los discípulos estaban reunidos después que Jesús murió. Pero vamos a analizar el texto, el mismo texto. Vamos a analizar allí entonces. Mira, el texto dice que ellos estaban allí reunidos a puertas cerradas. Número 1, ellos no estaban celebrando la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ni todos creían que Jesús había resucitado. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ni todos creían que Jesús había resucitado. Número 2, ellos dicen que no estaban allí adorando. Estaban por miedo de los judíos. O sea, se habían reunido, estaban juntos, no para adorar. Era por el miedo de los judíos. Y si tú te das cuenta, allí ellos no estaban celebrando la resurrección. Estaban escondidos. Entonces este texto no dice que el día de adoración cambió. Y la Biblia cada vez que habla del día domingo, nunca lo habla como día de resurrección, sino como primer día de la semana. Entonces, ¿por qué debo observar el sábado? Porque fue instituido por Dios, fue dado para la humanidad, valorado por los profetas,
observado por los apóstoles y la iglesia cristiana. Porque eso dice la Biblia. Ahora otra cosa, entre los 10 mandamientos de la ley de Dios es el único en el cual Dios dice, acuérdate. Y Satanás siempre está en contra de lo que Dios dice. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, morirán, Satanás dijo, no morirán. Cuando Dios dice, acuérdate, Satanás dice, olvídate. Yo te voy a decir una cosa aquí muy interesante. En el jardín del Edén, Dios creó 2 instituciones que el diablo siempre los atacó. ¿Sabes cuáles fueron esas 2? 1, el sábado como monumento de su creación. Y número 2, el matrimonio, antes de la entrada del pecado. Y el diablo siempre atacó esos 2 pilares. Por eso es que Dios sabía que la humanidad, de los 10 mandamientos, de uno se iba a olvidar, del cuarto. Por eso es el único que comienza con acuérdate. Ahora, si el sábado fue abolido, entonces el matrimonio también, porque las 2 instituciones fueron creadas ¿dónde?